Saludos a todos los hermanos que están escuchando esta meditación. La predicación del día de hoy lleva por título Ofendidos de Dios. Y me gustaría considerar un pasaje en la vida del profeta Jeremías, que se encuentra en Jeremías capítulo 20. A modo de resumen, la vida cristiana es de oposición y de adversidad, y no siempre se desarrolla como nosotros quisiéramos. En ocasiones no logramos entender lo que Dios está haciendo a través nuestro, y eso nos frustra, nos decepciona y nos escandaliza con Dios. Me alucinaste y me hallo frustrado. Alucinar es seducir o engañar, haciendo que se tome una cosa por otra. Y frustrar es privar a uno de lo que esperaba. Si uno lo parafrasea, podríamos decir, me sedujiste, me engañaste y ahora me hallo frustrado. Podría ser cualquier persona. Alguien que cayó en una estafa, podrían ser las palabras de un trabajador que se cambia de empleo porque le contaron maravillas de otro y el nuevo es peor. Podría ser el lamento de un hombre o una mujer cuyo cónyuge le prometió amor y fidelidad y ahora la ha cambiado por otra. Podría ser el lamento de cualquier persona, en cualquier situación de desazón, pero no de quien realmente lo dijo y las causas por las cuales lo hizo. ¿Quién es el personaje que lo dijo? Un profeta, un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, Jeremías. Pero lo más trágico es a quién se lo dice. Se lo dice a Dios. Voy a leer el relato en Jeremías capítulo 20, del versículo 7 al 9. Me alucinaste, oh Jehová, y me hallo frustrado. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque desde que hablo doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Hagamos un poco de historia en relación con Jeremías. Su llamamiento se describe en Jeremías 1:4. Fue pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieses de la matriz, te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Es un llamado fuerte, poderoso, convincente. Como muchos de los siervos de Dios, él se excusa diciendo, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño, Jeremías 1:6. Jeremías se sentía muy joven, o tal vez inmaduro, o tal vez poco preparado para la tarea que Dios le había encomendado. Pero Dios le insiste, y lo convence, y lo vence, diciéndole, 1:7, no digas soy niño, porque a todo lo que te enviaré irás tú, y dirás todo lo que te mandaré. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice Jehová. Por eso Jeremías dice en el 27, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Es decir, me obligaste, fuiste más convincente que yo, no me dejaste otra opción. Dios le añade en Jeremías 1:10, mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos para arrancar y para destruir, y para arruinar, y para derribar, y para edificar, y para plantar. ¿Se imaginan si Dios personalmente nos dijera, tengo un llamado para ti, te tengo apartado desde antes que nacieras para ello? No importa cuáles sean tus falencias. En el caso de Jeremías, él decía que era niño. No temas, yo soy contigo para librarte. Así, ¿quién puede decir que no? Así, ¿quién no alucina? Jeremías se sentía motivado, con toda la fuerza y el poder para predicar y conquistar el mundo. Probablemente sentía ganas de hacerse una capa y un logo adelante que dijera SJ, Super Jeremías, o unas tarjetas de presentación que dijeran Jeremías, profeta comisionado expresamente por Jehová. Y comenzó a predicar, y este era su mensaje: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, o Él los castigará. Pero no hubo respuesta por parte del pueblo. Nadie lo escuchó. A nadie le interesó, ni le importó un comino lo que él estaba diciendo. Entonces cambió el tenor de su mensaje. Viene el castigo y la destrucción. No se resistan, es inevitable. Por esa razón, en el versículo 8 del capítulo 20, Jeremías dice, porque desde que hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. En otras palabras, cada vez que hablo es para gritar, violencia y destrucción. Durante 40 años, Jeremías hizo de vocero de Dios. Cuando habló, nadie lo escuchó. Cuando los llamó a actuar, nadie se movió.
no obtuvo ningún éxito material en su ministerio. Sufrió pobrezas y severas privaciones por predicar su mensaje. Lo enviaron a la cárcel, lo pusieron en una cisterna, lo llevaron a Egipto en contra de su voluntad. Fue rechazado por las autoridades civiles, por sus vecinos, por su familia, por sus amigos, se quedó sin amigos, se convirtió en un paria social. Cada día he sido escarnecido, dice Jeremías. Todos se burlan de mí, Jeremías 27. ¿Entienden ahora su situación, su reacción, sus palabras? Por eso Jeremías dice, me alucinaste, oh Jehová, y me hallo frustrado. ¿Alguien está frustrado en su vida? ¿Algún pastor o líder siente que su ministerio no avanza, que está estancado, que no hay crecimiento numérico, no logra retener a los miembros, que sus predicaciones son vacías y sin poder del Espíritu, porque no se ven los cambios de conducta que persigue a través de ella, y por eso se siente defraudado de Dios? ¿Alguien, cualquier cristiano, líder o laico, siente que no ha obtenido lo que esperaba? ¿Alguien siente que Dios no le ha cumplido? ¿Que lo que le prometieron en la iglesia, a través de las predicaciones, era mentira? ¿Que todo fue un engaño? Es posible que alguien se sienta así, decepcionado, abatido, deprimido, frustrado en su vida personal, en su vida cristiana, en su trabajo en la iglesia, en el ministerio pastoral incluso, en su relación con Dios. Jeremías se sintió así, en un momento puntual de su vida y de su ministerio. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas que lo llevaron a eso? Estudiar las causas que llevaron a que Jeremías se sintiera de esa forma también nos pueden servir a nosotros para entender por qué en ocasiones nos sentimos frustrados también. Incluso alguien podría llegar a sentirse, al igual que Jeremías, decepcionado con Dios. En ocasiones tenemos expectativas equivocadas con respecto a, primero, el concepto de éxito. Tenemos en nuestra mente el concepto que el mundo tiene de éxito: alcanzar metas, adquirir riqueza, prestigio, poder. Pensamos que las personas de éxito disfrutan de una buena vida, seguridad financiera y emocional, sin sobresaltos de ningún tipo, que las personas de éxito están rodeadas de admiradores, disfrutando el fruto de su trabajo. Y si extrapolamos esos criterios de éxito a la vida cristiana, ¿qué esperaríamos? Esperaríamos que nuestro ministerio fuera de menos a más, que fuera próspero, que haya conversiones, crecimiento, ingresos económicos, unidad, motivación y compromiso de los hermanos. En nuestra vida personal, ¿qué esperaríamos? Tener un buen pasar, tal vez sin riquezas, pero sin mayores carencias ni sobresaltos, estabilidad económica, sin enfermedades. En nuestras relaciones familiares, esperaríamos no tener conflictos con nuestra esposa, que nuestros hijos sean dóciles y vayan voluntariamente a la iglesia. Pero cuando el éxito que nosotros esperamos no viene, nos frustramos. Le pasó a Jeremías. Pensó que Judá se rendiría a sus pies. Pero el éxito que Dios espera de nosotros y el éxito que Él quiere y puede darnos es muy distinto al que nosotros esperamos. El éxito, nuestro éxito ante los ojos de Dios, consiste en que seamos fieles y obedientes ante cualquier circunstancia y hasta el fin de nuestros días. Nuestro Señor Jesucristo dijo al respecto, Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Humanamente hablando, pudiera haber parecido que su ministerio no tuvo éxito. Voy a leer un texto de Isaías 53, que es un texto profético y se aplicó a la vida del Señor Jesucristo. Si uno lo mira humanamente, esto fue lo que pasó: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero aunque su ministerio del Señor Jesús pudiera haber parecido un fracaso, humanamente hablando, no fue así. De hecho, sus últimas palabras en la cruz fueron: consumado es decir, cumplí mi propósito, cumplí mi ministerio, hice la obra que Dios me encomendó, y en eso tuve éxito. El apóstol Pablo, hablando de lo que le esperaba y lo que él consideraba el éxito en su ministerio, él escribe, Hechos 20:23, mas el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Y al final de sus días expresa, segunda a Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, ahí está el éxito. He acabado la carrera, ahí está el éxito. He guardado la fe, ahí está el éxito. ¿Por qué pudiésemos frustrarnos en nuestra vida cristiana y escandalizarnos de Dios? Primero, lo vimos recién, porque podemos tener expectativas equivocadas en relación al concepto de éxito en nuestro andar cristiano. Segundo, podemos frustrarnos porque tenemos expectativas equivocadas con respecto a lo que Dios nos promete y lo que nosotros entendemos o creemos que nos prometió. A Jeremías se le dijo, Jeremías 1:17, tú, pues, ciñe tus lomos y te levantarás y les hablarás todo lo que te mandaré. No temas delante de ellos, porque no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortalecida y como columna de hierro y como muro de bronce sobre toda la tierra, a los reyes de Judá, a sus príncipes, a sus sacerdotes y al pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Cumplió Dios su promesa? Por supuesto que sí, la cumplió. Puso sus palabras en la boca de Jeremías. Jeremías habló con poder a reyes, a príncipes, a sacerdotes, al pueblo. Por más que pelearon contra él, no le vencieron. Dios cumplió su promesa. Pero Jeremías esperaba otra cosa. Tenía otras expectativas. Que la gente se convirtieran ante su mensaje. Jamás se imaginó que lo odiarían por lo que iba a decir. En fin, Jeremías estaba frustrado, decepcionado, y en esa condición tomó una decisión. Y si creyeron que lo habían escuchado todo, se equivocan. Escuchen la decisión que tomó. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré en su nombre. Jeremías 29. Qué fuerte esa decisión. No me acordaré más de él, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. Esa decisión implicaba, primero, dejar a Dios, olvidar a Dios, no acordarse más de él. Y segundo, como consecuencia de lo anterior, dejar de servirle, dejar de ser profeta, dejar de ser su vocero, renunciar al cargo que Dios le había encomendado. Esta era una decisión radical, un cambio absoluto en la forma de vida, en la forma de enfrentar y vivir su vida. ¿Se siente alguien frustrado, decepcionado de su vida, de sus logros, de su condición y culpa a Dios por ello? ¿Siente alguien tal vez que su vida sería mejor si no fuera cristiano? Sería más entretenida, tendría más oportunidades, menos ataduras, menos restricciones. ¿Cree alguien que ser evangélico es un hándicap, una barrera que le impide ascender socialmente? ¿Cree alguien que ser evangélico le impide pasarlo bien, disfrutar la vida, ir a fiestas, tomarse una cerveza, etcétera? ¿Alguien siente que por ser evangélico es motivo de burlas, es despreciado por su familia, por sus amigos, por su jefe? Tal vez alguien ha ido más allá. Al igual que el hijo pródigo, pasó de pensarlo a hacerlo. Y no solamente al igual que el hijo pródigo, al igual que Jeremías también. ¿Te alejaste de Dios? Pregunto. ¿Ya no tienes comunión con Dios? ¿Ya no oras? ¿Ya no lees tu Biblia? ¿Ya no te congregas? Tal vez hiciste o estás haciendo las cosas que antes te eran prohibidas porque aceptabas derechamente que era pecado. Tal vez fornicaste. Tal vez te uniste en yugo desigual. Tal vez adulteraste. Tal vez te involucraste en la droga, etcétera. Déjame preguntarte, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Valió la pena? ¿Te hizo crecer como persona, intelectualmente, socialmente? Los jóvenes, juveniles, los adolescentes, que ya están pensando en dejar el camino del Evangelio, que van obligados por sus padres a la iglesia, que solo esperan independizarse o doblegar la mano de sus padres para hacer lo que ellos quieren. Los que ya están pololeando con jóvenes o niñas del mundo, aquellos que ya decidieron en su corazón vivir su vida a su manera, disfrutar de su juventud. ¿Cómo crees que te sentirás en 10 años más? ¿Sabes qué pasó con Jeremías luego de que tomó la decisión de dejar a Dios y de dejar su ministerio? Jeremías 29. Empero fue en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo, trabajé por soportarlo y no pude. Lo hizo. Jeremías renunció a su cargo, le dejó el puesto a otro.
pero sentía en su interior como un fuego metido en sus huesos, constante, que le quemaba, que lo incomodaba, que no lo dejaba tranquilo. Tal vez consiguió acabar o disminuir las burlas. Tal vez consiguió reinsertarse en su círculo de amigos. Tal vez consiguió reinsertarse en el ámbito laboral, cambió su trabajo de predicador por otro. Tal vez halló paz con el medio, pero perdió la paz interna. Y lo más importante, perdió la paz con Dios. Hubo otro personaje que también quiso dejar a Dios y alejarse de él, probablemente porque también se sentía coartado en sus propósitos personales. Ya hablo del hijo pródigo. A causa de su decisión, tuvo que experimentar en carne propia las consecuencias de alejarse de su padre, que es una figura de Dios en esa parábola. ¿Y qué consiguió? Hay una frase que lo describe, y es lapidaria. Despilfarró su hacienda. Lucas 15:13. Él no se daba cuenta, pero en realidad lo que estaba haciendo era despilfarrar su vida, malgastar su vida al alejarse de su padre que representa a Dios. ¿Y qué consiguió? Soledad. Ojo con esto. Lo que consiguió el hijo pródigo al alejarse de su padre, que es una figura de Dios, es lo mismo que consiguen todos aquellos que, siendo cristianos, se alejan de Dios. ¿Qué consiguió el hijo pródigo? Soledad. Mientras tuvo dinero, tuvo amigos. Se le acabó el dinero, desaparecieron los amigos. Extrema pobreza. Mientras tuvo dinero, por supuesto, lo pasó bien, no tuvo necesidad. Pero se le acabó el dinero y en algún momento se iba a acabar el dinero. Comenzó a vivir en la extrema pobreza. Hambre experimentó el pródigo. Tanta hambre que deseaba, dice el texto, satisfacerla comiendo las algarrobas que se comían los cerdos, pero ni siquiera eso se le permitía. Degradación encontró el hijo pródigo, se convirtió en pastor de cerdos, en cuidador de cerdos. Claro, para nosotros los occidentales que comemos cerdo varias veces por semana, tal vez no lo veamos tan degradante, pero para la cultura judía de aquel entonces y hasta el día de hoy, el cerdo es un animal inmundo, por lo tanto no lo comen y menos van a aceptar un trabajo de cuidar cerdos, pero el hijo pródigo era tal su necesidad que aceptó ese trabajo. Un día volvió en sí, recapacitó y dijo, no vale la pena. ¿Y qué hizo? Volvió a la casa de su padre. Me levantaré, dijo, e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lucas 15, 18, 19. El hijo pródigo reconoció su pecado, lo confesó y aceptó las consecuencias. ¿Cuál fue la conclusión del hijo pródigo? No vale la pena. ¿Cuál fue la conclusión de Jeremías? No vale la pena. Volvió a su ministerio. Las cosas no mejoraron. De hecho, siguieron igual que antes. Fue llevado contra su voluntad a Egipto y según la tradición allá fue aserrado. Jeremías tal vez tuvo el ministerio más difícil del Antiguo Testamento. Por lo mismo, sus quejas eran constantes, de ahí su apodo, el profeta llorón. De la experiencia de vida de Jeremías, aprendemos que, por más adversas que sean las circunstancias en nuestra vida por causa de Cristo, por más complejo y desalentador que se torne nuestro ministerio para Él, mantener nuestro servicio y fidelidad es más satisfactorio que buscar lo que crees que no tienes fuera de Él. Cantamos un himno que se llama Prefiero a Cristo. Voy a leer la primera estrofa y el coro, obviamente varía de una versión a otra. Prefiero a mi Cristo, al vano oropel, prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Concluyo haciendo una pregunta y un llamado. ¿Alguien se alejó de Dios? Te pregunto, ¿valió la pena? Si la respuesta es no, no valió la pena, vuélvete a Dios, como el hijo pródigo, con arrepentimiento, confesando tu pecado y aceptando las consecuencias de tus actos. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dios te espera, con los brazos abiertos. Si la respuesta es sí, sí valió la pena,
Si crees que valió la pena y el fuego del Espíritu Santo no te quema y no te redarguye, pide a Dios que perdone tus pecados y acepta a Jesús como tu Salvador. Si alguien, algún cristiano, se siente frustrado antes de tomar una mala decisión y empeorar las cosas, medite en el ejemplo de Jeremías y en el ejemplo del hijo pródigo y contraste sus supuestos fracasos materiales a la luz de sus éxitos espirituales y piense qué es lo más importante para su vida: el éxito material en desmedro de la obediencia a Dios o la fidelidad y obediencia a Dios en desmedro de nuestras metas personales. Jeremías 2:19. Jeremías dice esto: sabe pues y ve cuán malo y amargo es dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Eso fue lo que Jeremías predicó antes del incidente. Después del incidente, me imagino, el texto no lo dice, tiene que haber meditado en sus propias palabras y haberse dado cuenta de que efectivamente era así. Amargo, cuán malo y amargo es dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor. Pidamos a Dios que nuestras ambiciones personales y materiales desmedidas a veces no nos impidan ver lo bueno y misericordioso y fiel que es Dios con nosotros, y eso traiga frustración y nos lleve a alejarnos de Él. Que el Señor nos bendiga.